Muy bien, jóvenes, en esta ocasión vamos a ver derivada de funciones trascendentales y vamos a iniciar con las trigonométricas. Para eso vamos a utilizar la siguiente tablita de fórmulas. Muy bien, vamos a ver un primer ejemplo. Dice y es igual a seno de 5x y nos piden obtener la derivada de y, ¿vale? La derivada de y con respecto a x. Muy bien, para esto vamos a ocupar la primera fórmula de la tabla y dice que la derivada del seno de v con respecto a x es igual a coseno de v por la derivada de v con respecto a x. Entonces, para poder aplicar esta fórmula tenemos que identificar cuánto vale v. Si se fijan, seno de v, y aquí tengo seno de 5x, por lo tanto v es igual a 5x cuadrada. Muy bien, antes de aplicar la fórmula yo recomiendo que obtengamos todo lo que necesitamos para aplicarla. Si se fijan, coseno de v no es más que poner coseno de 5x cuadrada, pero yo necesito la derivada de v. Por lo tanto, yo tengo que v es igual a 5x cuadrada. Vamos a obtener su derivada de v con respecto a x. Y esto es igual a 5 por la derivada de x cuadrada con respecto a x. Aquí podemos aplicar las fórmulas que vimos en derivada de funciones algebraicas. La 5 dice que la derivada de x a la n con respecto a x es igual a n por x a la n menos 1. Entonces vamos a ocupar esta fórmula para sacar la derivada de x cuadrada. Esto es igual a 5 que multiplica a n, si se dan cuenta es x cuadrada, n es igual a 2, 5 por 2, 2 es n por x a la n que vale 2 menos 1. Tengo 2 menos 1 me da 1, recuerden que eso ya no se pone, y esto me da como resultado 5 por 2, 10x. Entonces ya que tengo la derivada de v, ya puedo sustituir en la fórmula. Vamos a hacerlo. La derivada de y con respecto a x es igual a coseno de v, y v vale 5x cuadrada, por la derivada de v, que nos salió 10x. Vamos a hacer operaciones. Ya la derivada ya está hecha, vamos a hacer operaciones. Tengo 10, pero no puedo dejarlo así. Siempre tengo que, el operador que está multiplicando a la función trigonométrica va antes de la función trigonométrica. Entonces, aquí es como si yo tuviera un 1 multiplicando a coseno de 5x cuadrada. Lo que voy a hacer es multiplicar 10x por el 1 que tengo aquí. Me quedan 10x coseno de 5x cuadrada, y esta es la derivada de la función seno de 5x cuadrada. Como se pueden dar cuenta, está igual de sencillo sacar esas derivadas. Lo único que tengo que hacer es antes obtener los datos que necesito para sustituir en la fórmula. Muy bien, vamos a iniciar el segundo ejemplo. Nos pide derivar la función y igual a tangente de 6x. Para eso vamos a aplicar una de las fórmulas que están en el formulario que les pasé, y dice que la derivada de la tangente de v con respecto a x es igual a secante cuadrada de v por la derivada de v con respecto a x, ¿vale? Esa es la fórmula que vamos a usar. Entonces vamos a identificar, si se dan cuenta, v en este caso vale 6x y nosotros necesitamos encontrar la derivada de v. Vamos a hacerlo. La derivada de v con respecto a x es igual a 6, sacamos la constante, por la derivada de x con respecto a x. Aquí volvemos a aplicar la fórmula de la derivada de x a la n con respecto a x. Esto podría parecer sencillo, ya sabemos que eso vale 1, pero para los que aún no lo saben vamos a hacerlo. Esto es igual a n por x a la n menos 1. Si se dan cuenta aquí, n es igual a 1.
y vamos a hacerlo. Entonces tengo 6 que multiplica a n que vale 1 por x a la n que vale 1 menos 1, y 1 menos 1 me da 0, y recuerden que cualquier número elevado a la 0 es igual a 1, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el resultado? Me queda 6 por 1, 6, por 1 me da 6, entonces la derivada de v es 6. Ya podemos nosotros sustituirlo en la fórmula y encontrar la derivada. Vamos a hacerlo. La derivada de y con respecto a x es igual a la secante cuadrada de v, y v vale 6x, por la derivada de u, que en este caso vale 6. Muy bien, igual que hace un rato, no lo podemos dejar así. Recuerden que el operador que está multiplicando a la función trigonométrica tiene que estar siempre antes, ¿sale? Tengo que decir cuántas veces se multiplica la secante cuadrada. Aquí vamos a suponer que está un 1, porque no lo vemos, ¿vale? Pero esto es igual a 1 por secante cuadrada de 6x. Si multiplicamos el 6 por el 1, me queda 6 que multiplica a secante cuadrada de 6x, y es así como obtenemos la derivada de la función tangente de 6x. Muy bien, vamos a ver el tercer ejemplo. Nos piden derivar la función cosecante de 4x cúbica. Para eso vamos a aplicar la última fórmula que tenemos en el formulario de trigonométricas, y dice que la derivada de la cosecante de v con respecto a x es igual a menos cosecante de v por cotangente de v por la derivada de v con respecto a x. Esto parece que es un poco más complicado, pero en realidad está muy sencillo, ¿sale? Ya tenemos la fórmula. Si se fijan, v ya la tenemos. V vale 4x cúbica, y lo que nos falta conocer es la derivada de v. Es lo que vamos a hacer. La derivada de v con respecto a x es igual a 4 por la derivada de x cúbica con respecto a x. Como se pueden dar cuenta, y ya sacamos el 4 de la derivada y solamente derivamos la función o la variable. Muy bien, para esto vamos a aplicar de nuevo la misma forma. La derivada de x a la n con respecto a x es igual a n por x a la n menos 1. ¿Vale? Aquí nos damos cuenta que n es igual a 3, por lo tanto nos queda de la siguiente manera: el 4, que es la constante que tengo fuera, por n que vale 3, ¿vale? Por x a la n que vale 3 menos 1. ¿A qué es igual esto? 4 por 3 me da 12 por x, y 3 menos 1 me da 2. 12x cuadrada. Ese es el resultado de la derivada de v. Entonces ya podemos nosotros derivar la función completa con la fórmula. Vamos a hacerlo. Derivada de y con respecto a x es igual a menos cosecante de v, que es 4x cuadrada, por cotangente de v, que también es 4x cuadrada al cubo, perdón, aquí es al cubo, por la derivada de v, que vale 12x cuadrada. Muy bien, vamos a seguir haciendo operaciones. Recuerden que yo no puedo dejar esto enfrente, sino que si se fijan, aquí es una multiplicación, todo es una multiplicación. Entonces el 12 lo voy a pasar al principio, porque aquí es como si yo tuviera un menos 1, ¿vale? Porque tengo signo menos, y me queda menos 12x cuadrada por cosecante de 4x cúbica por cotangente de 4x cúbica, y ese es el resultado de la derivada. Muy bien, vamos a ver un ejemplo más. Dice, y es igual a 4 coseno de x cuadrada menos 1. Para eso vamos a aplicar la segunda fórmula, y nos dice que la derivada del coseno de v con respecto a x es igual a menos seno
de v por la derivada de v con respecto a x, ¿vale? Entonces, igual que en los ejemplos anteriores, vamos a identificar cuánto vale v. Coseno de v, aquí tengo coseno de x cuadrado menos 1. Este 4 que no los confunda porque solamente es un factor que está multiplicando el coseno, ¿sale? Cuando derivemos lo vamos a poner fuera de la derivada. Entonces v es igual a x cuadrada menos 1. Lo que necesitamos es encontrar la derivada de v. Derivada de v con respecto a x es igual a la derivada de x cuadrada con respecto a x menos la derivada de 1 con respecto a x. Ya sabemos que la derivada de una constante es igual a 0 y la derivada de v con respecto a x me queda este término. Si se dan cuenta, aquí n es igual a 2, aplicamos la regla de x a la n, me queda n que vale 2 por x a la n menos 1 que vale 2 menos 1. 2 menos 1 me da 1 y recuerden que el 1 no se escribe, entonces me queda 2x. Ya tengo todo lo que necesito, vamos ahora sí a hacer la derivada de la función. Entonces me queda lo siguiente: derivada de y con respecto a x es igual a 4 por la derivada de el coseno de x cuadrada menos 1 con respecto a x, ¿sale? Y ahí vamos a aplicar la fórmula, vamos a hacerlo. Esta es solamente la derivada de esta función, ahora vamos a aplicar la fórmula. Esto es esto, muy bien. Derivada de y con respecto a x es igual a menos seno de v, donde v vale x cuadrada menos 1 por la derivada de u, y la derivada de v, perdón, ya sabemos que vale 2x. Aquí se me está pasando, antes tenemos un 4, ¿sale? Tengo 4 por menos seno, ¿vale? Eso me estaba pasando, muy bien. ¿Por qué? Porque esto equivale a esto y el 4 lo habíamos sacado de la derivada. Entonces lo que nos falta ahora es simplificar o hacer las operaciones que se pueden hacer. Si se dan cuenta, aquí tengo 2x por 4 me da 8x, pero aquí tengo un signo menos, es como si yo tuviera aquí un menos 1 multiplicando. Entonces me queda 4 por menos 1 me da menos 4, por 2 me da menos 8x por el seno de x cuadrada menos 1. Y este es el resultado de la derivada de 4 coseno de x cuadrada menos 1. Como se pueden dar cuenta, lo único que tenemos que hacer es aplicar fórmulas y encontrar la derivada de la función v. Muy bien, vamos a ver el último ejemplo. Este ejemplo es una multiplicación de funciones, de dos funciones trigonométricas. Tengo y igual a coseno de 2x por seno de 4x. Entonces, antes de empezar a aplicar las fórmulas trigonométricas, lo que vamos a hacer es aplicar primero de las fórmulas que tenemos para derivar de funciones algebraicas la derivada de una multiplicación de funciones, porque al fin y al cabo esas son dos funciones que se están multiplicando. Esa fórmula dice lo siguiente: la derivada de u por v, coseno de 2x por seno de 4x, es igual a u por la derivada de v más v por la derivada de u. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Identificar todos los datos que nos pide la fórmula para sustituirlos. Si se dan cuenta, tengo derivada de u por v, por lo tanto u es igual a coseno de 2x y v es igual a seno de 4x, ¿vale? Por similitud ya lo estamos viendo. ¿Qué más necesitamos? Ya tengo u, ya tengo v, necesito la derivada de v y necesito la derivada de u. Muy bien. Pero ahora sí ya necesitamos aplicar las funciones trigonométricas. ¿Por qué? Porque yo tengo que derivar a u con respecto a x, y esto es igual a la derivada del coseno de 2x con respecto a x. Recordemos que la derivada del coseno de v con respecto a x
es igual a menos seno de v por la derivada de v con respecto a x. ¿Sale? Esto lo tenemos en las fórmulas de funciones trigonométricas. Muy bien, para eso vamos a ver cuánto vale v, pero v solamente en esta parte que estamos haciendo. Ya sé que v vale seno de 4x, pero ahora estoy derivando coseno de 2x, ¿vale? Entonces v, si se dan cuenta, vale 2x, v vale 2x. Para aplicar esta fórmula tengo que encontrar la derivada de v. La derivada de v con respecto a x es igual a 2 por la derivada de x con respecto a x. Ya sabemos que la derivada de x con respecto a x vale 1, por lo tanto la derivada nos queda igual a 2. Vamos a sustituir entonces. La derivada de u con respecto a x es igual a menos seno de v, y v vale 2x, por la derivada de v, que vale 2. Entonces, ¿cuánto me queda? 2 por menos 1 me queda menos 2 seno de 2x. Esa es la derivada de u, de esta u. Vamos a hacer ahora la derivada de v. La derivada de v con respecto a x es igual a la derivada del seno de 4x con respecto a x. Recordemos también de las fórmulas que la derivada del seno de v con respecto a x es igual a coseno de v por la derivada de v con respecto a x. Aquí volvemos a hacer lo mismo, nos olvidamos de que v vale seno de 4x porque este es el problema general, y vamos a ver la derivada solamente del seno de 4x. En este caso v es igual a 4x, entonces tenemos que derivar v. La derivada de v con respecto a x es igual a 4 por la derivada de x con respecto a x, y ya sabemos nosotros que la derivada de x vale 1, por lo tanto esto vale 4. Entonces ya sustituimos en la fórmula. La derivada de v con respecto a x es igual a coseno de v. ¿Cuánto vale v? 4x por la derivada de v, que vale 4. Muy bien, entonces esto que es igual, 4 por 1 me da 4 coseno de 4x, y esa es la derivada de v. Esta y estas son las que necesito para sustituir en la fórmula. Vamos a hacerlo. Ahora sí, derivada de y con respecto a x es igual a u que vale coseno de 2x por la derivada de v. La derivada de v la acabamos de sacar y nos da 4 coseno de 4x. Muy bien, más v, que vale seno de 4x, por la derivada de u. La derivada de u la sacamos primero, que es menos 2 seno de 2x. Hasta ahí ya está la derivada, pero vamos a hacer las operaciones. Derivada de y con respecto a x es igual, esos dos se están multiplicando, aquí es como si tuviera 1 por esto, entonces 4 por 1 me da 4 coseno de 2x por coseno de 4x. Esos dos no los puedo multiplicar porque no tienen el mismo factor, ¿sale? No están sacando el mismo coseno al factor igual, entonces no puedo multiplicarlos y hacerlos uno solo. Si fuera aquí 2x podría poner coseno cuadrado de 2x, pero como es 4x se deja así. Muy bien, aquí tengo menos por más me da menos, 2 por 1 me da 2 seno de 4x por seno de 2x. Aquí pasa lo mismo que aquí, no puedo poner seno cuadrado porque no son iguales los factores a los que se le está sacando el seno, y este sería el resultado de esa derivada. Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí fue un poco más laborioso porque aplicamos la fórmula para la derivada de dos funciones que se están multiplicando, y eso nos lleva a derivar la función u y la función v
por separado para poder encontrar estos dos factores, ¿sale? Ya que los tenemos, simplemente sustituimos lo que nos pide la fórmula y aplicamos el álgebra que se necesite hasta llegar al resultado.